Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, consejos para organizar tu casa. Sin la necesidad de comprar algún mueble o accesorio, dale a tu hogar una nueva personalidad. Aprovecha el inicio de este año para reorganizar cada uno de los espacios. Jimena Maza, arquitecta de interiores y socia fundadora de Díptico Studio, comparte 5 prácticos consejos. Que para que llegue todo lo nuevo hay que limpiar. Entonces, el primer paso es sacar, tirar. Deshacerte de todo lo que ya no usas, de todo lo que está roto, de todo lo que está manchado, de lo que ya no significa para ti. Lo ideal es empezar por el espacio más sucio o desorganizado de la casa y no cambiar de lugar hasta terminarlo. Por el uso que se le da, la cocina siempre es el más conflictivo, pero para hacerle frente al caos, Jimena recomienda utilizar diversos contenedores. Siempre digo que cualquier nicho o rincón olvidado puede ser un librero y te sirve para mucho, te sirve para guardar, te sirve para decorar, te sirve para poner fotos, exponer detallitos que compres en viajes y es muy fácil renovarlo porque puedes cambiar pequeños detalles, cambiar las fotos, los marcos y ya se ve súper diferente y le das un look nuevo a tu espacio. De acuerdo con la experta, los accesorios son una herramienta de gran ayuda para guardar, ordenar, acomodar y vestir los espacios. Además, resultan ideales para que la casa adquiera una personalidad más acogedora. Canastas, cajas o pequeñas mesas auxiliares son algunas de las opciones más funcionales. Ser muy atrevido con las texturas y los patrones. Eso viene mucho de moda. Ya lo liso y minimalista ya quedó fuera. Por último, para realzar y refrescar el ambiente de tu hogar, no dejes de lado el uso de plantas de diferentes especies, pues te ayudarán a darle más vida a cada rincón. No olvides seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. Luces TV. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano.
el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Hoy, en Entre Muros, consejos para vestir el baño. Aunque en ocasiones no se repare en ello, el baño merece tener la disposición, el acomodo y la estética ideal, pues es una de las áreas más demandantes para las actividades diarias. En palabras de Valeria González, gerente de la marca Elvex by Designers, este espacio no solo debe ser atractivo visualmente, sino funcional en todos los sentidos. Primero vamos a atender, ¿no? Es la parte de la profundidad y la altura. Prácticamente nos van a dar los elementos rectores para el tema del diseño. Considerar la funcionalidad del espacio depende también de las actividades y el número de personas que lo utilizarán. Conforme sus hábitos y horarios, es posible determinar la mejor distribución del lugar. Si tenemos espacios reducidos es importante, ¿no? Por ejemplo, que los muebles tengan puertas corredizas, que en ese sentido, pues bueno, al abatir una puerta puedes perder funcionalidad. Pues sí sería bueno tener cajones con diferentes alturas para poder, pues en este caso, ser mucho más eficiente a la hora de buscar algún producto. También se pueden utilizar ciertas repisas que pueden apoyar también a la parte de decoración, ¿no? Que es algo muy importante. Además de la iluminación natural, se recomienda usar luz enfocada en ciertos nichos. Cajillos o plafones iluminados dan atmósfera al lugar, mientras que los spots hacen más prácticas las actividades diarias de higiene debido a la intensidad y direccionalidad que ofrecen. Te ayuda sobre todo también a poder también profundizar y sobre todo resaltar ciertos reflejos, ¿no? En este caso, si tenemos acabados con texturas muy particulares, también eso nos puede ayudar, ¿no? a poderlo reflejar y sobre todo con más personalidad del espacio. Destaca el uso de texturas, sobre todo en los baños de visitas se utilizan las figuras geométricas. Sin embargo, sin importar el espacio, hay que incluir materiales resistentes que puedan convivir con la humedad del lugar, por ejemplo, cristal templado o mármol que absorba la humedad. Finalmente, para la grifería, hay una gran combinación de estilos con diferentes formas y terminados, diseños avejentados o clásicos. Habrá que elegir aquellos que reflejen la esencia y personalidad del usuario. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. En síntesis, el resumen más completo con las noticias del día de México y el mundo. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Luces TV.
Supuesta negligencia, 60 millones de pesos al municipio de Benito Juárez. Tribunales ordenan pagar adeudos a empresas de basura en Cancún. Suman refuerzos para seguridad. Ya están en Cancún los 600 efectivos que envió la Federación. Aprietan el cinturón a la educación. Tijeretazo de la Federación redujo 70% al Instituto Nacional para la Educación de Jóvenes y Adultos. Va el municipio de Benito Juárez con el mando único. Da la presidente municipal su aval al plan anticrimen anunciado por el gobernador. Ampliaría el Partido de la Revolución Democrática su alianza con el Partido Encuentro Social. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, Rodrigo Tello, buenos días. Feliz Día del Amor y la Amistad. Así es en este jueves 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Muy buenos días tengan todos ustedes en su programa La Mañana. Así es, recuerden que estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo a través de las diferentes plataformas de Luces del Siglo. Y bueno, darle un abrazo. Parece que darle un abrazo, un apapacho a sus amigos, a su pareja, en este Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Así es, Normita, después de tanta guerra y tanta confusión precisamente que vivimos, bueno, pues una pausa en este día, no solo a sus amigos, también a la gente con la que usted se cruza durante el día, y tratar de ir a fomentar, por supuesto, no solo el día de hoy, pero hoy es el día en que se hace énfasis precisamente en estas actitudes para poder tener una mejor convivencia precisamente. Así es, y bueno, hablando de todo lo que se desarrolla en nuestro país, México, y aquí en el estado de Quintana Roo, hoy tenemos mucha información para compartirle. Recuerde que, bueno, pues a través de las diferentes plataformas de Luces del Siglo, en www.lucesdelsiglo.com. Y bueno, pues hoy tenemos ya la portada del periódico Reforma, que es nuestro socio estratégico aquí en el estado de Quintana Roo. Así es, Normita, pues el periódico Reforma Corazón de México, la constructora Prodemex, que formaba parte de los consorcios que ganaron obras en el aeropuerto de Texcoco, es la primera elegida para realizar mejoras en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y bueno, indagan a Toledo, rastrea Fiscalía de Ciudad de México cobro de diezmo en Coyoacán. Anuncia Sheinbaum, Ministerio Público para Empleados llamarán a alcalde para que aclare. La Procuraduría General de Justicia de la ciudad abrió una carpeta de investigación por posibles cobros de diezmo a trabajadores de Coyoacán y que recibe el diputado federal Mauricio Toledo. Reforma difundió ayer un audio donde el alcalde Manuel Negrete revela que a los trabajadores de esta demarcación les quitan dinero de su sueldo para posteriormente llegar al PRD y al exdelegado. Sin saber que estaba siendo grabado, refiere además que encontró por lo menos 300 aviadores de administraciones pasadas. Se va a abrir un ministerio público especial para que cualquier trabajador de la alcaldía de Coyoacán pueda ir a denunciar, anunció ayer en conferencia la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Será la agencia 50 del Ministerio Público en la colonia Doctores de la alcaldía de Cuauhtémoc, donde los trabajadores de Coyoacán podrán acudir a denunciar las irregularidades. Para la investigación, señaló la funcionaria, mandarán llamar al propio Negrete y a Eduardo Ramírez Vallejo, uno de sus asesores. Este último fue sentenciado en 2013 por pedir un diezmo para el entonces delegado Mauricio Toledo, con quien trabajaba como secretario particular. Reforma publicó también que por lo menos 2 personas lo denunciaron este año, ahora por pedir dinero para permitir la instalación de ferias en la demarcación. Sheinbaum pidió ayer a Negrete que proporcione a la Contraloría la información que tiene, que el alcalde denuncie lo que ha encontrado en su administración y en administraciones pasadas, dijo. La dirigencia nacional del PRD se desmarcó de Toledo.
El PRD no va a defender a nadie. Si se llegaran a comprobar estos hechos, serán sujeto de expulsión los que hayan participado, advirtió el dirigente nacional Ángel Ávila. En tanto, el presidente del PRD capitalino, Raúl Flores, negó que este partido recibiera dinero proveniente del salario de los trabajadores. Además, presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría Local contra Negrete, al que el propio PRD junto con el PAN impulsó como candidato para este cargo. Deberá declarar cuál ha sido la extorsión que el partido que represento cometió, así como mostrar datos de pruebas que avalen dicha declaración. De lo contrario, incurre en un delito penal por llevar a cabo este tipo de declaraciones sin fundamento, aseguró. A través de una carta, Toledo también negó las acusaciones y aseguró que ha estado ajeno a las decisiones de la alcaldía. Tomo la decisión de retirarme del trabajo político y territorial de Coyoacán, agregó. Pues ahí tiene esta polémica que se desató precisamente ayer allá en esta demarcación de Coyoacán en la Ciudad de México. Y bueno, busca gobierno centralizar todos los servicios de salud. El gobierno federal busca centralizar durante este sexenio los recursos financieros, humanos y materiales de salud, para lo cual se requiere una reforma integral de la Ley General de Salud, anunció el secretario del ramo, Jorge Alcocer, durante la presentación de la base del Plan Nacional en la materia ante miembros de la Academia Mexicana de Cirugía. El funcionario sostuvo que ya trabajan en este tema con legisladores. La centralización ya se ha iniciado en su presentación en las cámaras, quitando todas las referencias a la distribución de responsabilidades entre Federación y los estados en materia de salud. Dijo, bajo un esquema de etapas, se busca que la Secretaría de Salud asuma los recursos financieros, humanos y materiales, así como las unidades médicas. A corto plazo, por ejemplo, prevén asumir el abasto de medicamentos, mantenimiento de inmuebles y equipos médicos, así como la contratación de personal necesario. Una segunda fase, después de 2 años, contemplaría la inversión de infraestructura. Ana Cristina Laurel, subsecretaria de Integración y Desarrollo de la SSA, consideró que la descentralización de los servicios de salud en el país, que concluyó en 1997, fue un proceso accidentado. Como resultado, tenemos en general una falta de planeación integral de servicios. Hay instalaciones de salud en los servicios estatales de salud con grave sobrecarga de servicios. En los hospitales generales, sobre todo del sureste, hay servicios de urgencias que la verdad son dantescos. Es como bajar al infierno, lamentó. Señaló que existe una desarticulación de acciones entre los niveles de atención y que la propuesta de la actual administración es crear un sistema nacional público universal de salud. Pues ahí tiene usted, ahora se va con todo precisamente para la centralización de recursos y servicios de salud en todo el país. Y bueno, en plena temporada de influenza, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias carece de medicamentos, personal y equipo suficiente, acusaron trabajadores precisamente ante la SSA. Aquí una muestra precisamente de las carencias que se vive en el sector de salud en todo el país. Y bueno, un alumno de secundaria falleció al recibir un balazo en el pulmón de una pistola que llevó un compañero al salón de clases. Esto en Villa Nicolás Romero, allá en el Estado de México. Y fustigan a AMLO y Batres a los autónomos. El presidente de la República y el líder del Senado censuraron ayer, cada uno por separado, la labor de los organismos autónomos reguladores de energía y de competencia. Martí Batres, presidente del Senado y legislador de Morena, descalificó la autonomía que ejercen las comisiones reguladoras de energía, la CRE, la Nacional de Hidrocarburos, la CNH y hasta la de Competencia Económica COFESE, pues dijo que solo cuidan a quienes hacen negocios de manera ventajosa. Estos órganos han buscado generar condiciones para que los consorcios privados, especialmente extranjeros, compitan contra lo que se consideraban monopolios estatales. Es una reflexión y no tiene ninguna implicación legislativa, dijo. Por la mañana, el presidente López Obrador denunció que la creación de órganos autónomos
es solo una moda, arremetió contra los institutos nacionales de transparencia y el de evaluación de la educación, el INE. El INAI pidió reservar información sobre Odebrecht. En 2 ocasiones criticó. Y sin embargo, funcionarios y académicos reprocharon las críticas de morenistas a la autonomía de órganos autónomos. No hay autonomías buenas y autonomías malas. Si hay algún elemento en contra de decisiones o miembro de ciertos órganos autónomos, procedan legalmente, escribió Gerardo Esquivel, su gobernador del Bancico. Hay de políticos a políticos. Demócratas fomentan contrapesos, autonomías en nombre de ciudadanos. Autoritarios buscan debilitarlos en nombre del Estado, planteó la politóloga Denise Dresser. Y mire, los empresarios prevén que empeore la economía. El 54% de los directivos de empresas encuestados en el país estiman que las condiciones de la economía mexicana en el 2019 serán peores que el año pasado. Según la encuesta Perspectivas de Alta Dirección en México, elaborada por KPMG, los resultados contrastan con la edición de 2018, en la que el 29% de los directivos empresariales anticipaban un mal año. De acuerdo con la encuesta de este año, 31% estima que la economía se mantenga sin cambios y tan solo 15% prevé un escenario optimista. Además, hay malas expectativas respecto a la nueva administración. El 60% de los entrevistados dijo que el nuevo gobierno tendrá un impacto negativo en su organización durante el 2019. Para el 20% será positivo y para otro 20% no tendrá efecto. Entre los que señalan que será negativo, la mitad piensa que se deriva de inestabilidad económica. Pues ahí tiene usted, y mire, allá hubo precisamente en la ex hacienda San Juan de Dios en Tlalpan, una fuga mal atendida por personal del sistema de aguas ocasionó que un vehículo cayera en un socavón, dejando una persona lesionada. Esto, bueno, también lo vimos aquí en Quintana Roo, precisamente con las lluvias que tuvimos, como enseguida se abren los huecos, que con algunos no menores, por lo que hay que tener mucho cuidado al circular. Y bueno, relanzan el Helénico, el centro cultural zarpa hacia horizontes teatrales con el dramaturgo, actor, director escénico y promotor cultural Antonio Zúñiga en el timón. Y iluminación musical. Aunque tienen éxitos junto a otros artistas, la dominicana Nati Natasha lanza mañana su primer álbum Illuminati, al que define como lleno de luz. Y bueno, 7 entrenadores de las básicas y que como jugadores dejaron huella en el clásico contra América, piden que la garra auriazul resurja en el choque del domingo. Esto es un exhorto Puma precisamente para el próximo domingo. Y la constructora Prodemex, ya le decíamos, que formaba parte de los consorcios que ganaron obras en el aeropuerto de Texcoco, es la primera elegida para realizar precisamente mejoras en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues ahí está, Normita, esta es la primera plana precisamente del periódico Reforma. Así es, y bueno, también lo que hoy publica el periódico El Universal en su primera plana. En municipios pobres, pues 3 de cada 10 estancias. Y bueno, esto referente al tema, usted ya lo recordará, de que bueno, se retira el apoyo de todo del presupuesto de todas estas estancias infantiles en diferentes estados. Y bueno, aquí vemos la marcha, se concentra en el Estado de México, Guerrero y Chiapas, presente ante la Corte en la controversia por el recorte presupuestal. De las 9,126 guarderías que forman parte del programa de estancias infantiles para apoyar a trabajadoras, el 30%, es decir, 2,628, se encuentran en municipios en donde más del 50% de la población vive en pobreza, indica el Coneval. Principalmente están en el Estado de México, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla. Chiapas muestra uno de los peores panoramas. De 366 estancias, 132 se ubican donde la mayoría de la gente vive en pobreza
como en Chanal, donde hay 3 guarderías de 99.5% de los pobladores son pobres. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que canceló los recursos al programa porque no llegaban y se daban con moche, tras el recorte por 2.028.643.194 al plan. El municipio de Hidalgo del Parral, en Chihuahua, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte para que no se aplique la reducción en 2019. El gobierno federal dijo que 319 de las instancias no acreditaron los requisitos de afiliación. Sin duda, este tema de las estancias infantiles, efectivamente, parte de todo este desvío, porque son desvío de recursos que no se dieron y, como bien lo dice el presidente, no llegaban realmente a las personas que lo necesitaban. O sea, inflaban incluso también los padrones para obtener ese recurso. Y bueno, pues ante la revisión se hizo se redujo, bueno, más bien se cortó precisamente este apoyo que se les daba a estas estancias y que ahora se va a dar directamente a las familias. Así es, que precisamente todos los intereses que se crearon con este asunto están tratando de impulsar la idea de que se está atacando precisamente a la idea de las estancias infantiles, y no es así. Las estancias infantiles prevalecen, es algo necesario, lo ha reiterado el presidente. Lo que se está atacando es precisamente lo que mencionabas, Norma, la corrupción hacia adentro precisamente de los que manejaban a esto y cómo se estaba manipulando, incluso haciendo que los beneficiarios, entre comillas, bueno, pues no tenían mucho margen, sino que estaban completamente sujetos a esto, y en muchos casos, como tú mencionas, a padrones inflados en donde ni siquiera existían las estancias infantiles, pero eso sí, el dinero se le seguía cobrando al gobierno. Así es, pues es ahí parte de lo que fue realmente el recorte. Y bueno, tenía el Chapo su lista de la muerte, y es que aparecen José Luis Santiago Vasconcelos, ex SAR antidrogas, Ramón Arellano Félix y Rodolfo Carrillo, entre otros narcotraficantes, aliados y funcionarios mexicanos, estaban en la lista negra de personas que Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quería muertas. Como parte de las evidencias del juicio en contra del capo, que el martes fue declarado culpable por 10 cargos relacionados con liderar una organización criminal con fines de narcotráfico, entre otros delitos. La Fiscalía presentó una lista de lo que denominó las víctimas de conspiración para cometer asesinato. En el listado figuran sus rivales Ramón Arellano Félix y Rodolfo Carrillo Fuentes, el ex SAR antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos y hasta Manuel Alejandro Aponte Gómez, quien era el jefe de seguridad del criminal y fue encontrado ejecutado en el 2014. El presidente Donald Trump consideró en Washington interesante una propuesta para que el muro que quiere construir en la frontera se pague con el dinero que se espera incautar al Chapo, con la información, pues de Víctor Sancho. Fíjate que ahorita que, ya se terminó prácticamente este juicio, y que ayer entrevistaban incluso al abogado del Chapo Guzmán. Obviamente va a poner una apelación referente a lo que determinó el juez allá en Nueva York, y que, bueno, pues dentro de todo este juicio que se da, fíjate, nunca vimos, eso es algo que hay que mencionarlo, nunca vimos que se hubiera, o sea, si bien se le está juzgando a este narcotraficante por el tráfico de drogas, jamás vimos o escuchamos que algún sospechoso estadounidense estuviera involucrado en el caso. Lo de siempre, ¿no? Llega todas estas toneladas que le imputan precisamente al Chapo, llegaron del otro lado de la frontera y solita se entregó, solita se distribuyó, solita se vendió, y nadie ganó dinero del otro lado de la frontera, y todo se vino para acá. La verdad que el Chapo era bueno, de veras. Entonces, el consumo, o sea, el tráfico es porque el consumo o la mayor oferta de la droga precisamente está en ese país. Imagínese usted. Y no hemos visto que haya nombrado ningún delincuente. Que es la distribución más grande, ¿eh? Imagínese usted qué diferente es llevar 2 trailers de plátanos a la Ciudad de México, a la central de abastos. Bueno, ya llegaron los trailers, ahora lo difícil es esos miles de plátanos, distribuirlos, venderlos en toda la Ciudad de México, en los diferentes mercados, en las diferentes tiendas, que le lleguen al consumidor, a los millones de personas que consumen bananas. Se está agarrando al que trajo el tráiler completo,
¿Y todos los que distribuyen eso en Estados Unidos? No hemos sabido ¿Dónde nada. están, APA? O precisamente por eso la urgencia de agarrar al Chapo y llevárselo a juzgar allá, para que ellos tengan control precisamente de sesgar la investigación, de sesgar el asunto, y quiénes sí y quiénes no. Eso nos sigue sorprendiendo siempre. En México nos ha sorprendido siempre que llega la droga de aquel lado de la frontera y ahí, pura blanca paloma, nadie sabe cómo le llegan a los consumidores. No, sí, digo, qué bueno que hayan pues sentenciado ya al Chapo, ¿verdad? Pues sí, Finalmente, pero ¿dónde están todos sus socios? Se descubrió toda del una... otro lado. Toda una estrategia aquí en nuestro país desde autoridades y obviamente de todo lo que se menciona de apoyo que le daban a este criminal, sin duda. Pero del otro lado no hemos visto absolutamente nada. Y resalta eso, que la autoridad no lo vea, no lo diga, no lo hable. ¿Dónde están los cuestionamientos durante el juicio precisamente? De decirle, bueno, ¿quiénes son sus socios de este lado de la frontera? ¿Quiénes son los que lo distribuyen? ¿Quiénes son los que se la compran? De eso, ni pío. No hemos escuchado, al menos nada ha salido a la prensa. Y bueno, otra nota que destaca hoy el Universal: aumentan enfermedades venéreas en adolescentes. Estadísticas del sector salud del Estado de México muestran que el 35% de los pacientes con enfermedades venéreas son jóvenes de 12 a 17 años. En 2018 se atendieron 11.697 personas por este tipo de males en la entidad, afirma el director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, Víctor Torres Mesa. Los jóvenes se contagiaron de sífilis, clamidiasis, herpes genital, candidiasis y de infecciones asistomáticas de VIH, frase durante la cual no se presentan síntomas. Imagínese usted, jóvenes entre 12 y 17 años. Qué grave es este asunto, que los jóvenes se contagiaron de este tipo de enfermedades. Y bueno, pues estos adolescentes, lo que vemos aquí o lo que reportan en esta nota es que prefieren el sexo sin protección. Sin embargo, pocos se informan sobre las consecuencias de una práctica poco higiénica y sin métodos preventivos. Imagínese usted todo lo que se ha hecho en campañas precisamente para tener protección. Pues vemos aquí que no. Imagínate, entre 12 y 17 años con enfermedades venéreas, Sí, a muy temprana edad. Una edad muy vulnerable precisamente por la ignorancia, por la urgencia y no tener a mano los preservativos. Y bueno, un sector precisamente entonces muy afectado. Y lo más grave del asunto es que muchas de estas enfermedades que estaban de alguna manera ya disminuidas, que tuvieron presencia muy grande en el siglo pasado, pues ahora entonces a través de ese sector se empiezan a propagar otra vez. Definitivamente. Y bueno, otra nota que destaca hoy el periódico Universal: en la CONACYT despiden a diseñadora de moda, ¿no? Esto, bueno, pues ayer se le cuestionaba incluso al presidente en su conferencia matutina, en donde, bueno, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología cesó ayer a la diseñadora de moda Edith Arrieta Mesa, luego de que el periódico El Universal publicara el miércoles que estaba al frente de una subdirección y que su trayectoria no respaldaba el puesto. Ayer mismo el presidente de la República, bueno, pues hizo ahí un llamado a la directora para que finalmente, bueno, si no tenía el perfil, obviamente se despidiera, y que eso iba a pasar en todas las dependencias, que no iba a haber ni amiguismos ni compadrazgos. Eso fue lo que dijo el presidente de la República. Y bueno, otra nota que también ayer ahora sí que puso a temblar a varios, y es que Napito, usted recordará al señor Napoleón Gómez Urrutia, dice: no somos agencia de Morena, y es que el líder minero, bueno, el ex líder declaró ayer que su nueva central obrera no es una agencia del gobierno ni de Morena, y rechazó la injerencia de las organizaciones gremiales extranjeras. Y bueno, ayer dio a conocer precisamente su sindicato, donde aglutina a varios sindicatos a nivel nacional. Haga de cuenta que es una sustitución de la famosa CTM. Esto, bueno, pues en este momento o en este nuevo gobierno, lo que quiere es desplazar precisamente CTM, y ahora en este sindicato que está inaugurando el señor Napoleón Gómez Urrutia. ¿Quién mejor que Gómez Urrutia, que fue precisamente un perseguido con escarnio del sistema saliente, del neoliberalismo? Entonces ahí de veras que tiene un incondicional
el gobierno de López Obrador. Bueno, pues ayer lo inauguró en este gran evento donde aglutina a varios sindicatos de todo el país. Eso es lo que hoy publica en su primera plana El Universal. El Excelsior, el periódico de la vida nacional, y precisamente trae la misma nota, y me sigo con ella, que dice que nace el sindicato de Napo. Y es que, acuérdese usted que este señor Napo, Napoleón Gómez Urrutia, que bueno, fue el ex líder de los mineros y que fue perseguido de veras por los regímenes anteriores a López Obrador, no pudieron con él precisamente por el soporte que tuvo internacionalmente de los obreros internacionales. Y precisamente el hoy senador, anunció que la Confederación Internacional de Trabajadores irá de la mano con el proyecto que encabeza el nuevo gobierno a fin de cambiar las condiciones de las clases obreras de México. O sea, el mensaje es claro, no solo lo estamos estructurando a México, sino que tiene todo el respaldo, que bueno, ya nos quedó claro que sí lo tiene, precisamente de esta Confederación Internacional de Trabajadores. Bueno, pues hay un instrumento, diría yo, peligrosamente poderoso, porque bueno, creas este tipo de instrumentos tan poderosos y después ahí tenemos precisamente a Romero Deschamps, cuánto le ha costado precisamente por su poder a este país. Y bueno, usaron fondo para maiciar a maestros, hablando de la reforma educativa. El presidente ordenó poner fin al reparto de recursos que se utilizaron para pagar de manera discrecional plazas que se entregaron al margen de la ley, señaló Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. Y bueno, cesan a 2 magistrados por corruptos. La judicatura afirmó que ambos jueces federales incurrieron en ineptitud y obtuvieron beneficios extras de sus cargos. Impugnan en corte ajuste a estancias. Las primeras controversias sobre la reducción fue interpuesta por el alcalde de Hidalgo del Parral, allá en Chihuahua. En la Torre Latino, bodas de kermés. Para festejar San Valentín, las parejas pueden subir al mirador y jurarse amor eterno ante el juez Elvis Presley. Y bueno, se contagian de SIDA a corta edad. Para prevenir el mal en personas de 15 a 29 años, activistas regalan 100,000 condones. Y bueno, López Obrador defiende plan para guardia. Y bueno, lo avalan precisamente Hidalgo y la Concamín. Tanto el gobernador Omar Fayad como los industriales opinaron que la Guardia Nacional debe tener un mando civil. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el apoyo militar debe ser transitorio. Y bueno, advierten también por colapso energético. Guillermo García, presidente de la Comisión Reguladora Energética, alertó por apagones si en 3 años no se concretan inversión en el sector eléctrico. Y dijo, no hay pipas eléctricas, no hay manera de reaccionar si falta el abasto. Y bueno, también ayer tuvimos mucha información precisamente de estas empresas particulares que acusó al presidente y el propio director de la Comisión Federal de la Electricidad, el señor Bartlett Díaz. Precisamente acusaron a muchas empresas que tuvieron contratos que no se cumplieron y cuyas obras precisamente de estos ductos para traer gas a nuestro país están paradas. Y bueno, lo dice bien, en este caso no hay pipas para traer la energía eléctrica. Y bueno, harán vaquita para rescate de mural. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes planteó que los contratistas de la dependencia aporten para la reconstrucción del centro de la SCOP. Y bueno, el Papa dice que Maduro ya no es señor, que Maduro ya es señor, no presidente. Bueno, ya el Papa Francisco metiéndose precisamente en política. Y bueno, salvados por el VAR, el Real Madrid tomó ventaja en los octavos de la Champions con su triunfo ante el Ajax, al que le anularon un gol por fuera de lugar. Esto usando precisamente esta tecnología que se está usando hoy, que es el VAR. Y bueno, la final fue 2-1 de precisamente el Real Madrid sobre este equipo holandés, el Ajax. Y bueno, creatividad errante. ¿Se acuerda usted de aquel adagio del judío errante, ¿no? Porque bueno, los judíos andaban por todo el mundo. Ahora dicen creatividad errante porque el cineasta israelí Amos Hitai, quien laboró en Francia, Reino Unido y Estados Unidos, busca en México locaciones para sus 2 próximos proyectos.
Pues ahí tiene usted, este es el periódico Reforma en su primera plana. El periódico Excelsior en su primera plana. Y bueno, lo que publica hoy también el periódico Milenio, dice, puras trabas de las ONGs a la Guardia Nacional, se queja AMLO. Mañanera, o la conferencia mañanera de AMLO, dice, ordena a la Fiscalía transparentar todo lo relacionado con Odebrecht, reanuda ataques contra el INAI por reservar información y critica que cuesta 1,000 millones de pesos al año mantener al organismo. Y bueno, hablando precisamente de las trabas que ponen las ONGs para el tema de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó ayer en su conferencia matutina de que la llamada sociedad civil se ha dedicado a analizar la realidad sin informarlas y que ahora está nada más poniendo trabas a la Guardia Nacional. Asimismo, exhortó a la Fiscalía General de transparentar el caso Odebrecht y la implicación de exfuncionarios, porque en casos de corrupción no voy a sudar calenturas ajenas, por lo que volvió a lanzarse contra el INAI al acusarlo de reservar información del tema y por resultar oneroso para el erario. Bueno, pues ahí está, ayer se enojó don Andrés Manuel López Obrador referente a este tema. Y una foto que destaca hoy en su primera plana Milenio, donde, bueno, en una foto en las instalaciones del metro allá en la Ciudad de México, en la estación de Universidad, dice, se arman, rompe récord en reparto de preservativos. Y es que el Día Internacional del Condón, que se celebró justo ayer, un día antes del San Valentín, la organización AHF México entregó de forma gratuita 150,000 tanto en el sistema de transporte capitalino como en ciudades del interior del país para festejar el amor. Comerciantes prevén una demanda económica de casi 2,000 millones de pesos en Ciudad de México, pues solo en chocolate se calculan un alza del 30% en las ventas. Sí, hoy todo el mundo, bueno, pues se acuerda del amor y la amistad, un pequeño detalle para festejar este día. Y bueno, lo que ya mencionábamos con este tema de los jóvenes en el Estado de México, precisamente un día ayer que se conmemoró, bueno, el Día Internacional del Condón, pues vemos que todas esas campañas que se hacen, pues no han servido de mucho para ese tipo de enfermedades, como ya mencionamos, la enfermedad venéreas que tienen ahora los jóvenes a mucho más temprana edad. Imagínate un niño de 12 años ya con una enfermedad de este tipo, digo, es realmente preocupante, quiere decir que las campañas pues no han funcionado mucho. Enfermedades dolorosas, penosas. Sí, claro, imagínate. Imagínate un muchacho de 12, 14 años ya a esa edad tener un tipo de esta enfermedad, bueno, pues ¿qué se espera ya cuando sea un adulto mayor? Sí. No, terrible. En fin, Metro, la trampa delictiva para 5 millones de usuarios al día. Pues los ilícitos del robo a celulares, el cobro de rescate por plagios, son parte de lo que, bueno, se vive allá en la Ciudad de México. Pues esto es lo que hoy publica el periódico Milenio en su primera plana. Vamos a ir a una pausa rápidamente, sin antes darle la bienvenida a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a Martín Gabriel Etulain. Muy buenos días, excelente jueves, igualmente que tengan un feliz día del amor y la amistad. Al señor Álvaro Esteban Rosado, dice, buen día Rodrigo, reciban cordiales saludos de los taxistas de Cancún, amigos operadores, taxistas y sus familias concesionarios, todo en este excelente programa que quien está pendiente de sus transmisiones, reciban un muestra de cariño, del amor, por el ser Día del Amor y la Amistad. Antonio Hernández, buen día y feliz día de San Valentín, equipo, a todo el equipo del Noticiero La Mañana. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un momento. Recuerde, hoy es Día del Amor y la Amistad, hoy no hay que enojarnos, hoy hay que dar un apapacho a los amigos, a nuestras parejas y pasar un día bonito, ¿no? Así es, y afortunadamente no con lluvia. Hoy amaneció bonito el día. Por lo pronto, porque Cancún puede cambiar de un momento para otro, amaneció el día agradable, fresco por la lluvia de ayer, pero sin agua, aparentemente. Así es. Vamos a ir a una pausa rápidamente, regresamos aquí en La Mañana.
Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. En México hay 7.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, que equivalen al 22% de la población juvenil, una proporción mayor al promedio del 15% de los países de la OCDE. ¿De qué va el plan con el que el gobierno pretende combatir este conflicto? Así está la cosa. Becarios sí, sicarios no. Así vendió el gobierno su programa que tiene el objetivo de atender a 2.6 millones de personas de entre 18 y 29 años. El plan Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece otorgarles una beca anual de 3,600 pesos mensuales en 2 modalidades: educativa, para los que hayan concluido el bachillerato y quieran realizar estudios universitarios, y de capacitación, para vincularlos con empresas que fungirán como tutores. El objetivo es evitar que esta población sea cooptada por el crimen organizado. Además de las becas coordinadas por la Secretaría del Trabajo, los beneficiarios estarán protegidos por riesgos de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En una misma plataforma podrán inscribirse los candidatos, con sus perfiles e intereses, y registrarse las empresas, organizaciones civiles e instituciones del sector público interesadas en recibir a los jóvenes y capacitarlos. ¿A cambio de qué? De ahorrarse los costos laborales de esos becarios. La Secretaría del Trabajo ha firmado convenios con más de 230 compañías que se comprometieron a recibir y capacitar a los becarios, y se espera que se sumen pequeñas empresas y personas que desarrollen oficios. La expectativa es que los jóvenes aprendices puedan aspirar a ser contratados de manera formal por las empresas donde se desempeñaron, y si no es así, la Secretaría del Trabajo asegura que dará seguimiento a los beneficiarios con miras a que se incorporen en el mercado laboral, una meta ambiciosa. Así está la cosa. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la mañana. Y bueno, lo que publicamos hoy en nuestro periódico Luces del Siglo, doctor Rodrigo. Así está la cosa, Normita. Luces del Siglo, periodismo de verdad. En su portada nos dice: cuesta negligencia 60 millones de pesos al municipio de Benito Juárez.
Tribunales ordenan pagar adeudos a empresas de basura en Cancún. Aunque el Consejo Directivo de Ciresol Cancún presume negligencia de las pasadas administraciones municipales en el crecimiento de la deuda a proveedores del servicio de recolecta y transporte de basura, desde diciembre pasado sus integrantes autorizaron incluir en el presupuesto de 2019 una partida de 59.803.720 pesos para poder cumplir con las sentencias de tribunales federales que les ordenan liquidar dicha suma. La alerta se prendió en diciembre pasado en la Dirección General de la Paraestatal Soluciones Integrales de Residuos Sólidos, Ciresol, cuando su titular, Jaime Torres Viveros, fue notificado por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo para que informara sobre el cumplimiento de las sentencias. De inmediato convocó a los miembros del Consejo Directivo de Ciresol Cancún a una sesión extraordinaria a la cual asistieron los regidores Jorge Arturo Sanén Cervantes, Miguel Ángel Centeno Cortés, José Luis Acosta Toledo y Maricruz Carrillo Orozco, así como el representante de la Asamblea de Asociados de Amigos de Ciancán, Jaime Valenzuela Tamaris. En representación de la alcaldesa Mara Lezama, acudió la titular de la Unidad de Vinculación con Organismos Descentralizados, Elizabeth Jiménez Corona, y en lugar del síndico municipal, Hayden José Cebada Rivas, su subalterno, Máximo Martínez Canché. De entrada, Torres Viveros los recibió con la mala noticia de que estaba siendo requerido por el Tribunal Administrativo para que se cumpliera el pago de los adeudos fiscales de ejercicios anteriores que venía arrastrando Ciresol desde el ejercicio fiscal 2013. De lo contrario, se les aplicaría una multa de 100 salarios mínimos y un plazo de 5 días para cumplirla. Pues fíjate que esta nota es muy lamentable lo que está sucediendo aquí en el municipio de Benito Juárez, porque realmente fue por una omisión, una negligencia, como decimos hoy en el periódico, el que adeudos que se vinieron arrastrando de administraciones pasadas hasta ahora se vayan a pagar, obviamente con intereses y penalizaciones que se dieron por no haber pagado en tiempo y forma. Este tema, pues ahorita lo que los propios regidores de este ayuntamiento están diciendo, pues que tiene que pagar una deuda que era de aproximadamente 13 millones de pesos. Ahora se va a 60 millones de pesos. Eso es parte y es lo que se cuestiona en ese momento, que por la ineficiencia de autoridades que han estado en este ayuntamiento, por servidores públicos que supone que están ahí para el cuidado de los bienes, de los dineros de los ciudadanos de Benito Juárez, pues por negligencia o omisión tengamos que pagar este tipo de cantidades. Y está pasando lo mismo en el área jurídica, en el tema de pagos de gente que dejó de elaborar en el ayuntamiento y que se van los juicios hasta llegar a laudos y que finalmente pierde el municipio de Benito Juárez y que tienen que pagar cantidades estratosféricas. Sí, así es. Eso es por malas decisiones que se han tomado dentro del ayuntamiento, por gente inexperta, por gente improvisada de políticos y que finalmente las consecuencias, ¿quién las paga? Nosotros los ciudadanos. Así es, y eso sin entrar a pensar mal, que muchas veces precisamente caigan en estos descuidos para que le deroguen precisamente sumas millonarias a diferentes personas o empresas. Como decías, fíjese usted, esta deuda de 13 millones ahora se volvió de 60. Qué conveniente para las empresas, ¿verdad? A veces no piensa eso uno, pero a veces no es solo precisamente descuidos, sino son descuidos calculados. Sí, a propósito precisamente para tener ganancias, pues algunos servidores, entre comillas, públicos que se encuentran obviamente en puestos estratégicos de este municipio, donde tienen información tanto de adentro como de afuera, estando dentro del ayuntamiento, y pues como tú dices, a beneficio, dejan incluso correr, que se pierdan juicios. Están en contacto con el empresario, con el que está demandando al ayuntamiento. Mira, tú déjalo correr, no lo hagas bien, entonces yo voy a cobrar el triple y ya te toca una parte. Digo, para hablar claro cómo más o menos se maneja esto, y así muy simple, y entonces muchas veces no es negligencia, sino es cómo están haciendo negocios legales, porque no es ilegal, Aquí nos están robando el dinero así, pero es completamente inmoral,
y es completamente chueco esto que le hacen precisamente y que Así nosotros, usted y yo, lo acabamos pagando. Así es, porque finalmente, y no solamente pagando el tema económico, sino pagando las consecuencias, porque, bueno, pues cosas que vemos aquí en el ayuntamiento es precisamente de que no tenemos un buen servicio eficiente de recogida de basura, la contaminación que se hace en el relleno sanitario de aquí de Benito Juárez, con toda la contaminación ambiental que se da, o sea, las consecuencias que se dan a las malas decisiones que se toman en el ayuntamiento por gente inexperta o improvisada, eso es lo que pagamos, no solamente en el tema económico, sino también en los temas ambientales, que finalmente, bueno, a todos nos afecta todas estas malas decisiones. Es parte de lo que nosotros como ciudadanos tenemos que informarnos bien de las cosas y saber a quién elegimos cada que hay elecciones. Es un tema que de verdad tenemos que hacer mucha conciencia y participación. No podemos dejar en manos de inexpertos las decisiones de un municipio, como lo que pasa en este municipio de Benito Juárez, o lo que ha venido pasando durante varias administraciones. Ahí tenemos este tipo de consecuencias. En fin, pasamos a otra nota, doctor. Así es, pues suman refuerzos para seguridad en el estado. Ya se instalaron los 600 efectivos anunciados por la Federación. Los 600 efectivos que anunció el gobierno federal para la seguridad en la zona de Benito Juárez, Puerto Morelos, ya se instalaron desde ayer en la región para comenzar con los trabajos en beneficio de la ciudadanía. Tras haber anunciado la estrategia anticrimen basada en 10 puntos, ayer el gobernador Carlos Joaquín González recibió a los enviados por la administración federal y se instaló la coordinación interinstitucional con la participación de Jesús Valencia Guzmán, jefe de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz, en representación de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Instalamos la coordinación interinstitucional con la participación de 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Policía Federal en apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo para la zona prioritaria de Benito Juárez. Mi reconocimiento al trabajo articulado por el Gobierno de México, expuso el mandatario estatal en redes sociales. Esta reunión de coordinación interinstitucional se realizó en las instalaciones del C4 en Cancún, donde también participó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Alberto Capella Ibarra, el fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca, así como la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, mandos militares, navales de la Fuerza Aérea y de la Policía Federal, entre otras autoridades federales y locales. Pues fíjese que ayer hubo una reunión en la mesa de seguridad aquí del estado de Quintana Roo. Se reunieron ayer con el gobernador en las instalaciones del C4, en donde, bueno, pues de parte estuvo la presidenta municipal también aquí de Benito Juárez, las autoridades, tanto las del secretario de Seguridad Pública como el fiscal del estado, también el delegado de la Policía Federal, todo bajo, bueno, pues lo que la pretensión y esto que ayer anunciaba el gobernador es el plan anticrimen para nuestro estado. Y es que, bueno, lo que exhorta el gobernador y el mensaje que mandó ayer es que trabajemos juntos, lo que decía, para hacer realidad la demanda a los cancunenses, vivir en un municipio donde la gente se sienta segura en cualquier calle, en cualquier espacio público, donde los únicos que vivan los únicos que vivan aquí vivan contentos. Y bueno, pues aquí ese es el llamado que hace en esta coordinación de parte de lo que es el mando único, que si bien se ha hablado mucho del tema, aquí la reunión de ayer fue precisamente para coordinar ya y establecer el mando único en el municipio de Benito Juárez. En el encuentro, pues ayer estuvieron presentes el jefe de la Unidad de Políticas Estratégicas para la Construcción de la Paz en la entidad federativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Valencia Guzmán, y bueno, pues el gobernador del estado, parte del cuerpo militar que está aquí en Quintana Roo, en donde, bueno, el delegado incluso de parte del presidente Andrés Manuel, el señor Araujo, también estuvo ayer en esta reunión, donde el llamado es ya pónganse a trabajar en este mando único y coordinarse precisamente para combatir la delincuencia aquí en Benito Juárez. Ese fue la reunión de ayer de esta mesa de seguridad, en donde, bueno, pues ya se instala este mando
a cargo del secretario de Seguridad Pública en el estado, del señor Alberto Capella. Pues ahí tiene usted, y mire, uno cuando ve la fluidez precisamente con que se da esta reunión, Normita, no entiende, o al menos yo no entiendo, por qué el empecinamiento, por ejemplo, del municipio de Solidaridad en no querer el mando único. Cuando uno diría, mira, qué cómodo para un presidente municipal, le entrego la seguridad al gobierno estatal, yo ya, pues, mucha de la responsabilidad directa se me quita a mí, mucha de la presión se me quita, y las cosas, bueno, van a fluir más. En donde no acaba uno de entender, o tiene uno que pensar mal para entender el empecinamiento de decir, no, aquí no entra el mando único. No. Y sobre todo en un municipio que no se ve orden precisamente en cuestiones de seguridad. Pero en fin, bien por el municipio de Benito Juárez, se abre precisamente, ya hemos visto precisamente la purga que se dio precisamente en las instituciones de policías municipales, y bueno, siente uno que ahora sí, de aquí para adelante, y no la retórica de siempre de que vamos a mejorar, vamos a ir contra el crimen, pero si no se cambia lo que sí tiene, ¿por qué van a ser los resultados diferentes? Y bueno, hoy precisamente en Benito Juárez, las bases se cambiaron, el orden de los factores, las unidades, los elementos se cambiaron, la estrategia se cambió, y entonces esto permite que tengamos la esperanza de ir viendo cada día precisamente un cambio en este sentido. No, y sobre todo en esa parte en donde, bueno, pues en esta coordinación, como tú mencionas, y que le quita de alguna manera esa carga a los presidentes municipales, y que se dé estos cambios que se dan en estas corporaciones, pues es realmente lo que se tiene que hacer en cuestión de volver a que esas instituciones pueda haber confianza de la ciudadanía. Estaba tan deteriorado todo. Platicábamos hace unos días con el fiscal del estado, que tiene 2 meses que llegó aquí, y de lo que está dando cuenta incluso es de cómo se encontraba no solamente el deterioro de los inmuebles, el deterioro humano que existía dentro de estas corporaciones, desde cambiar ministerios públicos, obviamente bastante personal que se estaba dando ahí, incluso para poder hacer las carpetas de investigación, gente realmente inexperta, que no tenía los perfiles adecuados para hacer, por ejemplo, ministerios públicos. O sea, algo tan grave en ese sentido. Obviamente todo eso pues era plan con maña, diríamos, porque pues evidentemente estaban al servicio no precisamente de la ciudadanía ni de la fiscalía, al servicio de, pues dijéramos, mafias internas, ¿verdad? Para que, bueno, pues pudieran tener el control absoluto, y bueno, usted iba a poner una denuncia, pues nunca avanzaba. Tiene usted precisamente lo que decía hace unos meses, hablaba uno precisamente con el procurador, con el exfiscal, y bueno, todo iba bien, y en esta lucha contra el crimen. Y si no se cambiaba, ¿por qué iba a haber resultados diferentes cuando las cosas claramente se veían hacia afuera mal? Si no se cambian precisamente los elementos, mismas acciones, mismos resultados. Entonces eso es lo interesante de fondo. Hoy, tanto en la Fiscalía como en las policías, Normita, que se está cambiando precisamente el cómo, el con quién, todo el contexto precisamente de lo que es la seguridad pública y la administración de justicia en el Estado, y entonces eso sí nos da la esperanza de que los resultados sean diferentes. Pero cuando las cosas son iguales, ¿por qué los resultados van a ser diferentes? Solo porque alguien nos eche un discurso. Eso es lo importante de esto, que ahora sí se fue a fondo en todos los sentidos, y bueno, esperamos que se sigan viendo los cambios, porque yo diría que ya se han empezado a ver los cambios precisamente en el municipio de Benito Juárez específicamente, y esperamos y tenemos la esperanza de que así sea. No, y esto que vemos en este momento en las calles de nuestra ciudad, en cuestión de que evidentemente hay algunos asaltos más y demás, es precisamente por todo este cambio. Mucha de la gente que estaba delinquiendo dentro de las corporaciones ya están fuera de las corporaciones, ahora están en la calle. Ya son delincuentes, no delincuentes disfrazados de policías. Exacto. Que era lo grave. Eso era lo grave. En fin, bueno, pues aquí lo que nos toca es hacer nuestra participación como ciudadanos, y la única que podemos hacer, y era parte de del mensaje que se manda, es que confiemos en las corporaciones,
¿Y cómo vamos a confiar? Denunciando. Yo creo que ahora sí tenemos que ir a hacer denuncias de cuando cuando hay algún agravio o algo que necesitemos ir a las fiscalías, en este caso, a denunciar, porque de verdad, si no participamos como ciudadanos, esto no se va a componer solo. Todos debemos de involucrarnos en ese sentido. Uno, confiando en las instituciones que ahora se están limpiando. Es que ahora son diferentes, porque ¿sí? Decía uno, ¿para qué? Si yo he ido y no pasa nada, bueno, ahora en teoría ya se reestructuraron, ya son otra institución, y bueno, hay que darle el beneficio de la duda y tratar de coadyuvar, como tú mencionas. Así es. Vamos a ir a una pausa, regresamos, seguimos aquí con más información en la mañana. Nido de víboras. 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Mini temporada alta para los hoteleros y moteleros a lo largo del estado y el país. Aunque también para los vendedores de flores, restaurantes y tiendas de diverso giro que aprovechan para recordarnos que si bien el amor no se compra, no está de más invertirle un poco, que la tacañería no tiene nada de sexy. Y como una de las estrategias del amor es darse a desear, el dirigente del Partido del Trabajo en Otón Pompeyo Blanco, Sergio Zapata, dice que pese a su cargo y contra todo pronóstico, ni él tiene asegurada una candidatura para la elección de junio. ¿Será verdad tanta intriga? Porque recordemos que el PT no va solo, sino en trío con Morena y el Partido Verde, que no son precisamente de lo más fiel que hay en el amoroso panorama político estatal. El caso es que muchos suspirantes ya andan deshojando la margarita y con el San Antonio de cabeza, en espera de que les concedan la gracia de una candidatura, si no para entrar al reino de los cielos, al menos para lograr una curul en el Congreso del Estado. El que no recibirá precisamente flores en este día es el panista Jesús Alberto Cetina Tejero, cuya propuesta de remendar la recién aprobada Ley de Movilidad del Estado fue calificada de absurda y oportunista por el gremio hotelero. Y es que, de acuerdo con el diputado, impulsará una iniciativa de reforma para que los vehículos de transporte público con placas federales no puedan circular por las carreteras tuteladas por el Estado o los municipios, lo que sin duda, suponemos, debe ser una transgresión a la soberanía estatal que no puede ni debe ser tolerada. Aunque no faltan los malintencionados que suponen que lo que el diputado quiere es congraciarse con los taxistas y similares a cambio de su voto, porque no olvidemos que Cetina Tejero anda buscando que le renueven el contrato de su curul, que por eso es que anda diciendo barbaridad y media. Porque eso de regular el tránsito en las carreteras de acuerdo con la placa de circulación que tenga el vehículo es una complicación innecesaria que equivale a ponerle puertas al campo. Es decir, una soberana tontería. ¿Se darán cuenta los taxistas que nomás les están dorando la píldora en busca de su voto corporativo? ¿Se prestarán a ello? Parece que siempre sí. Después de algunas pláticas y negociaciones entre ambientalistas y autoridades, la fecha de apertura de Malecón Tajamar quedó para el viernes 23 de febrero. Ese día, los coches podrán volver a ingresar a la zona para disfrutar de este espacio semi-ecológico que es un muestrario de veleidades y chapuzas a varias bandas, y en el que todos han quedado semi-contentos, porque ni se ha indemnizado a los inversores, ni el manglar se repuso, ni es un parque, ni nada. Se espera que a la reapertura acudan la alcaldesa Mara Lezama y la aguerrida ambientalista Catherine Ender, entre otras personas que acudirán para la foto. Le recomendamos que acuda y aproveche las actividades que se supone habrá ese día, porque no sabemos cuánto durará esta paz que se antoja medio artificial. El director técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, consideró que en la Liga MX o en la MLS hay más encuentros competitivos que en los que se encaran en las ligas como España o Inglaterra. Además, aclaró que los participantes del microciclo no tienen un lugar asegurado en la Copa Oro. En otras noticias, el Real Madrid consiguió la victoria 2-1 sobre el Ajax en los octavos de final de la Champions League. Karim Benzema y Marco Asensio descontaron por los merengues, mientras que Hakim Ziyech lo hizo por los holandeses. En el otro juego, Tottenham se impuso 3-0 al Borussia Dortmund. El exjugador Michael Jordan dio su opinión sobre los récords que han roto James Harden y Russell Westbrook en la NBA. Jordan aseguró que es más duro desde su punto de vista que un jugador gane 6 campeonatos como él a hacer 30 puntos en 30 partidos como Harden o 10 triples dobles como Westbrook.
el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. ¿Qué tal la caricatura de David Manrique? Como siempre, no, es que ese pobre país siguen abriendo institución a la que te vayas y la expulgues, la corrupción en su máximo esplendor. Así funcionábamos. Por eso dice que la economía va a estar mala para el año que viene. Pues cómo no, si la mitad de los empresarios era porque hacían negocios a lo grande, eran los cuates de todos los funcionarios públicos. Imagínense todos los funcionarios públicos que hay en este país, de nivel federal, de nivel estatal y de nivel municipal. Todos están ahí, menos tal vez uno o dos, para darle, porque seguro hay uno o dos en todo el país, Pero fíjate que no están haciendo negocios, que no están haciendo dinero. Pues claro, llega alguien que los empieza a cortar y dice, no, le va a ir mal a la economía del país. Pues cómo no, si todo el mundo estaba robando. Fíjate que parte de la reflexión es que siempre hace
en sus conferencias matutinas Andrés Manuel. De verdad que si usted tiene oportunidad de verlo, vea sus conferencias, a lo mejor no diario, pero sí desde un espacio para ver sus conferencias. Si algo ha estado mandando un mensaje precisamente el presidente es de esta política neoliberal que vivimos durante los últimos, ¿qué? ¿18 años? Sí, estuvieron desmantelando al país. Que donde prevalecía el poder económico sobre el poder político. Pero además el poder económico corrupto. Por supuesto, o sea, todos estos métodos que implementaron estos neoliberales dizque para desarrollo de nuestro país, pues era para robárselo. Efectivamente. Era para robarse el país, se lo han estado robando. ¿Y qué riqueza de país? Norma, lo han estado desmantelando a manos llenas, impunemente 18 años. Y no se lo han podido acabar. Imagínate. ¿No? Tal vez, porque no estoy muy seguro, López Obrador haya llegado a tiempo para detener y reconstruir algo del país. Y eso, quién sabe, el paciente está en estado crítico, ¿sí? A ver si no se muere, y además con varias enfermeras saboteando, porque hay muchos intereses saboteando a López Obrador precisamente porque no quieren que rescate al país, porque ellos ya se relamían los labios por todo lo que ya se habían robado y por todo lo que todavía se iban a robar. Muchísimos intereses nacionales con cómplices internacionales, precisamente desmantelando y robándose este país. Y nosotros trabaje el día al día, y además pagando precios exorbitantes de luz, de gasolina, de tantas cosas, porque ellos se estaban hinchando, mire, de dinero que ya ni siquiera se van a poder gastar en su vida. Así es. Pero querían más. Sí, yo creo que como él ayer lo decía en su conferencia matutina, lo importante no es el dinero. Realmente si pensamos en eso, realmente eso no es lo importante. Ya les importaba ser los dueños, digamos, el poder. Y fíjate que guardando las dimensiones es lo mismo que vivimos aquí en Quintana Roo. Igualmente, en este saqueo impresionante que tuvimos en los últimos, aquí fueron 12 años prácticamente. 12 años del mismo esquema de saqueo. Así es, en donde, bueno, pues finalmente en esta reconstrucción, porque lo que se está haciendo dentro de todas las dependencias de gobierno es una reconstrucción de todo humano, de edificios. Es impresionante el abandono y deterioro en que se encontraba nuestro estado. O sea, solamente alguien que esté trabajando dentro, y digo, ahí en Chetumal no me dejarán mentir, de cómo se caían las paredes, hasta el edificio de Palacio de Gobierno ahí frente a la bahía de Chetumal, esta hermosa bahía que tenemos allá, de verdad, un edificio tan hermoso, cayéndose, estando en ruinas. Si el inmueble estaba así, imagínense por dentro. No existían las instituciones. No existían, o sea, un deterioro absoluto. Pero aquí lo más grave del tema es que los que llegaron a saquear ahora sí, con ese afán de estar saqueando aquí el Estado y enriquecerse a manos llenas, la perversidad que veían incluso los trabajadores de gobierno del Estado, que son los trabajadores de base, que veían cómo iban y venían los funcionarios. Sí, saqueando todo. Saqueando todo. O sea, incluso, vamos a decirlo, en ese desprecio hacia la gente nativa. El trabajador. Tú eres de los tontitos que trabaja. Yo vengo aquí y me hago millonario en 6 meses, ¿no? ¿Sí? Y además, soy un señorón, porque ya me robé el dinero. O sea, porque su concepto es ese. Ya tengo dinero, ahora yo soy un señorón. Si eres un señorón, ladrón, un señor ratero. Ayer vi una caricatura hermosa del Chapo, volteando diciendo, ok, ya me condenaron a mí y a estos, y volteando a ver a expresidentes, ¿no? Claro. Pues sí, ¿qué es más zampón el Chapo que Peña Nieto? Es mucho más zampón Peña Nieto. Y le voy a decir por qué. Cuando hablamos de un pederasta, que es algo grave, es mucho más grave que el pederasta sea un sacerdote, porque es alguien que en teoría es un ser bueno, que te viene a asesorar en tu moralidad, al que te le abres porque es un padre, es un representante de Dios, y resulta que ante esa confianza te traiciona y es un pederasta, pues es mucho más grave que un pederasta. ¿No? Y entonces el Chapo Guzmán es un delincuente, es un narcotraficante, eso es lo que es. No engañó a nadie, es un narcotraficante. El presidente de México, que se supone que lo elegimos para el bienestar de nuestro país, que haya hecho negocios multimillonarios desfalcando a los mexicanos, pues tiene mucho más culpa que el Chapo. O sea que si el Chapo tiene una condena perpetua, muchos expresidentes y funcionarios públicos, secretarios de Estado, deberían de tener 2 condenas perpetuas.
definitivamente. Pero bueno, es parte de lo que se ha vivido y parte de lo que estamos viviendo en esa transformación, esa lucha, como ven las esa lucha que se da hoy en el día a día en México, y muchísimos que tratan obviamente de detenerla porque no les conviene porque ya no se van a poder robar, y no les conviene porque tienen miedo de que les quiten lo que se robaron. Así es. Y bueno, hablando precisamente de toda esta reconstrucción, también el gobernador anunció el tema sobre todo lo que se viene dando con el plan anticrimen. Y bueno, aquí tenemos la información. El reconocer la crisis e intento de grupos delincuenciales por establecerse en Quintana Roo de parte del gobernador Carlos Joaquín González demuestra compromiso, porque también corrobora la existencia de un proyecto para resarcir tal problemática, aseguró el presidente de la Gran Comisión de la 15ª Legislatura, Eduardo Martínez Arcila. Las próximas reuniones con el fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca Rosales, el próximo 28 del presente, y su secretario estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, permitirán mejores perspectivas. Ayer el gobernador de Quintana Roo presentó el plan estratégico de reforzamiento de seguridad consistente en la articulación institucional sin precedentes, mando policial único, creación de la Academia de Estudios Superiores de Seguridad para el Estado, construcción de complejo de seguridad que albergará el C5, de donde estarán conectadas 2,000 cámaras. También la implementación de arcos de seguridad tecnológicos en entradas y salidas del Estado y municipios, instrumentación de política de prevención social de la violencia, la nueva política de Quintana Roo, integración de consejos Vive Seguro, sectorización policial por cuadrante y la dignificación policial. El presidente de la Gran Comisión de la 15ª Legislatura reiteró su colaboración para la ejecución de tales medidas, porque se abordará de manera coordinada e institucional cómo deben atenderse los problemas. Reiteró que el Congreso del Estado coadyuvará para que se fortalezca la seguridad, detalló. Bueno, pues esa es parte de lo que se está haciendo en este plan anticrimen para poder también rescatar nuestro estado. Vamos a ir rápidamente a otra pausa. Regresamos con más información para compartirle aquí en la mañana. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.
Ya estamos de regreso, seguimos aquí en la mañana. Hoy con nuestra invitada especial, doctor, aquí en este Día del Amor y la Amistad. Así es, una invitada especial fuera del ámbito de la grilla. Y de la política. De estos temas que nos hacen mucha falta en Quintana Roo, precisamente temas culturales con mucho fondo, con muchas expectativas y diría yo, con muchas esperanzas de futuro a través de lo que tú haces. Carla Peregrina, bienvenida Carla, ella es Carla Peregrina, es la directora del Planetario de Cancún, aquí en nuestro municipio. Carla, buenos días. Pues sí, tengo este enorme privilegio de estar al frente de este espacio que para mí es favorito en Cancún. Yo soy fan del Planetario desde que lo inauguraron y ya cuando tuve la oportunidad de estar al frente de él, pues la verdad es que para mí es un honor, un orgullo y un privilegio y además es lo que más me gusta hacer, divulgación de la ciencia. No, pero además por una gran trayectoria que tienes, Carla, en todo este ámbito, dijéramos, y que bueno, este tema, fíjate que tuve la oportunidad de ir al Planetario, yo no había asistido, pido una disculpa, de verdad no había asistido, pero me quedé muy impresionada de todo el trabajo que están haciendo en este Planetario. Y además, sobre todo para los pequeños, para los jóvenes, incentivar un poco el tema de conocer la ciencia. Eso me parece que es algo fabuloso. Pues es un deber que tenemos como sociedad. Yo creo que acercar la ciencia desde que son niños, por supuesto a los adultos no nos podemos evadir de ella, pero la ciencia está en todos lados. La ciencia es parte de la cultura, ¿no? No podemos pensar en la ciencia como algo que está por ahí aislado. Así como podemos ir a un concierto o a una sala de cine, podríamos ir a disfrutar una conferencia sobre un tema científico, que es lo que hemos tratado de hacer. Nosotros hemos tratado de ver al Planetario no como un centro de educación o un centro de formación, sino como un centro que amplíe la cultura científica de la sociedad cancunense y por supuesto trabajamos especialmente con los niños porque pues son quienes están ahí muy ávidos y muy receptivos y además como es un centro también de diversión, ¿no? Es un lugar al que la gente va porque se la pasa bien, los niños piden ir, tenemos talleres y tenemos muchas actividades, pues son nuestro público principal, pero tenemos muy buenos números también con adultos, ¿no? Especialmente en conferencias y en nuestro domo de proyección. Sin embargo, un gran enfoque de divulgación de la ciencia a nivel mundial y eso es lo que hacemos en los planetarios, pues es hacia el público infantil y juvenil. Así es, yo no sé si usted tiene la oportunidad de ir al Planetario y estar en esa pantalla que tienen, como dices, todas esas actividades que llevan a cabo, que a lo mejor poca gente lo conoce en Cancún y que sabemos que además son cuotas muy, ahora sí que es dinero que les cobran, pero básicamente es significativo, ¿verdad? Sí, literalmente son cuotas de recuperación porque las usamos para volverle a dar la vuelta, o sea, es un espacio totalmente sin fines de lucro, es un espacio bien generoso porque además, la creación de este planetario, así como los otros 3 de la red de planetarios de Quintana Roo, pues fue a través de este proyecto de fondos mixtos que ahora ya se canceló en CONACYT, pero que fue aprovechado por el gobierno del estado de Quintana Roo y pues además se construyeron con muy pocos recursos que al estado, por ejemplo, el planetario Cayoc le costó, el planetario de los cancunenses, le costó al erario del estado menos de 10 millones de pesos, ¿no? Tenemos un planetario maravilloso que en el momento que se inauguró tenía la tecnología más avanzada para ese momento y cada uno de los planetarios del estado de Quintana Roo, de la red de planetarios de Quintana Roo, ha tenido la tecnología más avanzada para el momento en el que ha sido inaugurado. El de Cozumel incluso tiene pantalla 3D. Entonces tenemos unos planetarios de los que de veras nos debemos sentir bien orgullosos, que si alguien todavía no los conoce, tiene que estar ahí, porque hay países que no tienen ni un planetario, ¿no? Hay países que, por ejemplo, Belice, por supuesto, van al planetario de Chetumal porque no tienen, hacen su expedición las escuelas y todo para ir al planetario. Hay países enteros en Centroamérica, prácticamente no hay planetarios, con algunas excepciones. Hay países muy importantes con trayectoria científica donde solo hay 1 o 2 planetarios. México tenemos el orgullo de tener ya una tradición planetaria, tenemos alrededor de 40 planetarios, pero en Quintana Roo es el único estado donde hay 4 planetarios que están trabajando, que están operando. De ninguno, cuando nos pusimos las pilas, nos las pusimos bien y hay 4. Y 4 que están funcionando, trabajando, y 4 operando. Funcionando bien, que eso es muy importante que lo recalques, porque luego tenemos cosas
que no funcionan. O funcionan mal, no funcionan. Tenemos 4 y 4 que funcionan bien. Yo sí tuve el privilegio de ir desde que se inauguró al planetario, y he ido a planetarios de diferentes partes del mundo y coincido contigo, no le piden nada, o sea, no te sientes mal, no dices ¿qué es esto? Puedes estar en un planetario en Nueva York, después venir al planetario de Cancún y estás a la altura, te sientes bien, te sientes cómodo. Y sobre todo, en mi caso, que llevo 38 años viviendo aquí en Cancún, me dio una alegría de decir, ya tenemos esto aquí, que no lo teníamos, que como tú dices, y ahora que decías, y le dabas énfasis a lo de los niños, yo decía dentro, no, porque muchos adultos nos ponemos contentos, nos sentimos orgullosos de tener un planetario, nos sentimos orgullosos de que se pueda estar dando esto a los niños. Porque bueno, cuando hablamos de delincuencia y de todos estos temas que nos aquejan como sociedad, este es el antídoto. Precisamente este tipo de actividades que van formando seres humanos con una percepción diferente, ahora sí, que con la mente puesta en las estrellas, hablando de planetarios, con la mente puesta en las estrellas, donde entonces la visión cambia completamente. Me puede pasar por aquí droga, me puede pasar por aquí muchas cosas, y mi mente está más allá de eso, de las cosas fatuas, de las cosas fáciles, que es lo que nos aqueja socialmente, y por eso a mí me interesa que además nos platiques cuáles son los proyectos que tiene el planetario a futuro, para que la gente que nos oiga vea, se incentive y tenga esa curiosidad de ir y participar. Bueno, pues en primer lugar tenemos esta operación cotidiana que más que hablar un poco a futuro, que sí, por supuesto es importante, también quienes no conocen el planetario, por favor, tienen que ir, tienen que maravillarse con esta pantalla envolvente. Claro. Sí, es que de verdad conozco historias de planetaristas, por ejemplo, todo el mundo conoce seguramente a Neil deGrasse Tyson, este gran divulgador de la ciencia, discípulo de Carl Sagan. ¿Ves qué importante es tener? Sí, claro. Todo el mundo debe conocer y nos queda, sí. Nos lo conocemos. Sí, sí, claro. Ayer lo vi en Chedraui. Bueno, probablemente recuerden esta serie de Cosmos con Carl Sagan, claro. Esta serie histórica. Claro. Y hay una saga que se hizo, hace un par de años o 3 años, algo así. Quien la hizo es Neil deGrasse Tyson, que por cierto es mi colega, es el director del planetario Hayden de Nueva York. Y bueno, pues él fue discípulo de Carl Sagan e hizo este nuevo Cosmos, que por cierto en 2019 sale la tercera temporada de Cosmos. Y él cuenta que pues él cuando tenía 9 años fue a un planetario y de repente ahí su vida, dice, aquí mi vida cambió. Yo tenía 9 años y dije, yo quiero esto. Y hoy es el discípulo de Carl Sagan. O, por ejemplo, el expresidente de la Sociedad Internacional de Planetarios, en una conferencia que dio hace un par de años en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional, Sean Lash, él contaba que cuando tenía 7 años fue a un planetario, ¿no? Su hijo, además de una familia de obreros. Todo el mundo en su familia habían sido obreros, su abuelo de regalo de cumpleaños lo llevó al planetario. Dice, y el planetarista, el operador, dice, me dijo, apague el switch, ¿no? Dice, a mí me tocó apagar el switch para que se encendiera todo. Y dice, en ese momento cambió mi vida. Entonces, esa es la magia de los planetarios. También subí el switch de mi mente. Claro, bajó el switch de la luz y se encendió el de su mente y llegó a ser, es el expresidente de la Sociedad Internacional de Planetarios. Esas son las cosas que hacen los planetarios y todo el tiempo nos está pasando ahí, ¿no? O sea, todo el tiempo comentarios en nuestra libreta, quiero ser astrónoma, quiero dedicarme a esto, o niños y niñas que van y se inspiran. Tenemos público cautivo, tenemos un club de ciencias, por ejemplo, un club de ciencias de adolescentes que se formó solito, yo nomás les di el espacio, pero cada 15 días se reúnen, el club se llama No Somos Nerds, atentamente los nerds. Son niños de 10 a 15 años, que luego invítenlos porque de verdad son padrísimos, son una delicia de reuniones. Ellos escogen sus temas, ellos hacen todo. No hay ningún adulto que vaya y les dirija y les dé clase. Hay un adulto ahí que los está acompañando, nada más porque hacen debates y todo. Para que apague la luz de adulto. Así es, sí, pues hay nada más de acompañamiento, porque también
también en ellos surge esto, y hay que pensar que en Quintana Roo hace algunos años no había ni un espacio donde se pudiera hablar de estos temas, y que hoy hay 4, y que Cancún tiene uno maravilloso, que es Cayoc, que está lleno de vida, que constantemente está el flujo, por supuesto, de estos niños y de adultos que van, pero también es un espacio en el que confluyen el diálogo entre científicos, por ejemplo, el diálogo entre ambientalistas, ¿no? Son espacios, ya se sienten ahí identificados, entonces cuando tenemos esos espacios disponibles. Centro cultural integral. Así es. Fíjate que el día que me invitó, y le quiero agradecer al ingeniero Víctor Acerreca, porque él es en el estado el que ha fomentado estos planetarios, él ha estado, pues es parte de, y el día que me lo platicaba, con tanto gusto y orgullo haber podido bajar el recurso para que se hicieran estos planetarios. De verdad que son cosas que hay que resaltar definitivamente, como bien dices, pero y además, como él nos decía, traer a gente experta. Hay gente experta en el tema, dice, pues ahora sí que se han convencido en este gran sueño que tuvimos aquí en Quintana Roo, porque cada planetario tiene, sus directores son expertos, es gente muy experta que trajeron hasta del extranjero, ¿no? Pues no sé si del extranjero, pero por lo pronto a todos nos fueron robando de algún lugar. Yo tengo la fortuna de ser divulgadora de ciencias. Desde hace más de 20 años empecé en el Museo de las Ciencias de la UNAM, luego me formé como periodista científica, en el Reforma, luego me fui a la Academia Mexicana de Ciencias, luego a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, Lo que dice Normita, gente muy preparada en el tema, porque también estábamos acostumbrados en Quintana Roo a tener a veces, crear algún tipo de instituciones, de todo tipo, deportivo, cultural, del tema que quieras, y el director era un político, ¿no? Que bueno, se dio mucho. Entonces, muy importante precisamente que los dirigentes, los que manejen este tipo de lugares, sean los expertos, que los hay, y que luego además son, como el tuyo, son disciplinas que no tienen tanto campo de trabajo, no porque no lo haya, porque hay como las estrellas campo de trabajo para ustedes, pero que no se les da. Entonces, qué bueno que los busquen y los traigan. Nos congratulamos de que estés aquí. La verdad es que yo tengo el privilegio de estar en este planetario, pero también los otros planetarios, por ejemplo, el planetario de Cozumel está dirigido por Milagros Vargas, que es una doctora en divulgación de la ciencia, que además ella nació cancunense, ella es cancunense de nacimiento, súper joven, súper talentosa. ¿Cómo se llama? Milagros Vargas Ramírez, y ha hecho ya 3 películas, o sea, ya 2 que han sido estrenadas. Arqueastronomía Maya está doblada a más de 10 idiomas. Además, con ese origen, ¿no? Está doblada a más de 10 idiomas, está en más de 200 planetarios en el mundo, ha sido vista por no sé cuántos millones de personas en el mundo. El cuero, sí, pues tenemos esa riqueza, pero no teníamos los medios de difusión para adentrarnos a ella. Y mira, a mí me causa, y no quiero dejar de hacer el comentario, cuando uno piensa en planetarios, normalmente dice, bueno, estrellas, pero es que las estrellas, y adentrarse a este mundo, va incluso más allá de la ciencia, se compenetra con la vida espiritual y con el arte. Y lo digo porque precisamente, Normita, y tú lo sabes bien, me llamó mucho la atención que el Museo de Arte Moderno de Nueva York tiene su planetario. Yo me diría, ¿por qué tiene un planetario el Museo de Arte? Bueno, porque cuando uno va y participa precisamente de los eventos que ellos montan precisamente en su planetario, de veras que sale uno tocado, no solo por la ciencia, sino por el arte y el espíritu. O sea, es una ciencia donde se compenetra pues todo lo que finalmente somos los seres humanos, porque luego estamos muy metidos en cosas materiales que finalmente no son más que energía, pero ese es otro tema, pero estamos metidos en las cosas muy materiales cuando en verdad somos entes que tenemos todo eso y que todo eso necesitamos que se llene. Y el planetario es un punto de convergencia en donde pasa eso. Sí, donde estimulamos esta parte del espíritu, del arte, de nuestra filosofía. Hay una frase que me gusta mucho de uno de mis compañeros planetaristas, Thomas Kraupe, el director del Planetario de Hamburgo, que dice, vamos al planetario pensando que vamos a tocar a las estrellas, pero en realidad las estrellas nos tocan a nosotros. Y bueno, pues les decía de mis compañeros, que no quiero dejar de mencionarlos, también Roberto Rojo, este gran divulgador, que es mi colega biólogo también, que tiene una trayectoria de divulgador de la ciencia bien sólida, y pues también se lo trajeron al planetario de Playa del Carmen, está haciendo también un trabajo increíble. Mi compañero Eli Ortega en el planetario de Chetumal, que tiene una gran trayectoria como periodista. Chetumal, Playa del Carmen, Cancún, Cozumel. Somos cuatro planetarios.
4 planetarios, imagínate. Pero además, como menciono, o sea, gente muy experta. Yo no sabía, la verdad, que tenemos 4 planetarios. Sí, imagínate. Y el de Cozumel con pantalla de 3D, con pantalla 3D. Y además es importante mencionar que tanto el planetario de Cozumel como Cayoc han sido ganadores de bienales de arquitectura. O sea, oye, Cayoc, ¿qué significa? Cayoc quiere decir nuestro universo. Cayoc en maya. En maya, Cayoc. Ahí tiene usted. Me gusta que ya no digas el planetario de Cancún, es Cayoc. Cayoc. Es nuestro universo. Sí. Bueno, los mayas no se equivocaban, porque también ellos se dedicaron precisamente al estudio de esta parte de la ciencia, todo lo que son las estrellas. Yo ya no sé si los mayas estudiaron a las estrellas o las estrellas hicieron a los mayas, pero hay ahí una relación muy estrecha. Sí, es que ya no sabes si los mayas vinieron de las estrellas, o hay esas teorías también, si realmente el cielo bajó a la península y a México y les enseñó y hizo todas estas, son la base precisamente de todas estas civilizaciones milenarias mexicanas. De veras, si no vinieron del cielo a hacer esas, o si ellos desde aquí pudieron irse arriba, no sé, pero para el caso es lo mismo. Bajar del cielo o subir al cielo finalmente es lo mismo, sí. Pero sí tenemos una riqueza por explorar todavía mucho más allá de lo que explotamos las piedras. Mira esta pirámide, pero decía alguien más del filón esotérico, decía, México, la península de Yucatán no es importante porque tiene pirámides, porque es importante tiene las pirámides, ¿no? O sea, las pirámides son las consecuencias de su valor energético, no por las pirámides tiene el valor energético. Entonces, bueno, hablando de que son condensadores de energía precisamente, que aterrizan energías precisamente a nivel terrestre, y es al revés, sacan la energía del potencial que tiene precisamente la península de Yucatán. En fin, tantas teorías, pero que ahora tenemos el canal precisamente, y ahora lo acaba de reafirmar con esta película tan maravillosa que tienen que irla a ver, por favor, que además está muy bien fundamentada. Está, bueno, por lo pronto está en el planetario de Cancún, está en Cayoc, la tenemos, ahorita la tenemos ya nada más los sábados porque ya la estrenamos hace como 6 meses y entonces no nos gusta quemarla. No sé en qué horario, pero pueden checarlo en ahí entra uno en Facebook y ahí está el horario donde se puede ver. Y ya tenemos Arqueoastronomía Mexica también. ¿Cuál es el nombre de la película? Es Arqueoastronomía Maya, Observadores del Universo, y Arqueoastronomía Mexica, no recuerdo cuál es el nombre, pero ya tenemos las dos, y Arqueoastronomía Mexica sí está más días a la semana porque esa la estrenamos hace poquito, y también es de Milagros Vargas, que se ha asesorado maravilloso, que formó un equipo de hacedores y que también se asesoró con los arqueoastrónomos más sólidos en estos temas en México. La verdad es que hizo un trabajo increíble del cual yo me siento muy orgullosa como cancunense, como quintanarroense, como parte del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología de la Red de Planetarios. Es algo de lo que hay que hablar, de lo que hay que presumir, y todo el mundo tiene que ver las arqueoastronomías de Milagros Vargas. Pero que también presúmenos, porque tú te acabas de dar un nombramiento también internacional. Cuéntanos sobre eso. Bueno, pues tuve el privilegio primero durante 2 años, de 2017 a 2019, de ser la presidenta de la Asociación Mexicana de Planetarios. Y bueno, pues ahí hicimos un trabajo pues hasta donde pudimos, hasta donde nos permitió la vida, y bueno, después hice este vínculo. A partir de ese momento pues me empecé a vincular con la Asociación Internacional de Planetarios, con la International Planetarium Society, y pues de repente, yo ya tengo más de 20 años trabajando con temas de género, ¿no? Y género y ciencia. Sí, algo así, gracias. Género y ciencia, ¿no? Y me interesan mucho ambos temas, son mi pasión. Okay. Y lanzaron una convocatoria, dijeron, queremos formar el grupo de equidad, diversidad e inclusión de la Sociedad Internacional de Planetarios. Y yo les escribí, conozco al presidente entrante, al saliente, etcétera, me ubican, y les dije, oigan, pues yo tengo este interés, les puse un poquito en mi currículum, yo dije, para que me integren. Y me dijeron, oye, ¿puedes mañana tener una conferencia virtual con nosotros? Sí, claro. Y tuve esta conferencia virtual y me dijeron, oye, ¿quieres dirigir este proyecto? Y yo dije, ¿cómo? Me dijeron, ya nos escribieron 26 planetaristas de todo el mundo que están interesados, nosotros queremos que seas tú. Y pues yo les dije, miren, yo estoy dispuesta a trabajar, y pues si ustedes me dan esa posición, pues yo con mucho gusto la asumo, pero también puedo ser la secretaria, la que toma las notas. O sea, yo en verdad lo que quiero es colaborar, ¿no? Entonces me dijeron, vas.
Eso fue en septiembre. Y bueno, pues desde entonces he estado trabajando con este equipo de 26 personas de todo el mundo. ¿Cuál es el nombre del proyecto? El grupo de trabajo del que soy directora se llama Grupo de Trabajo por la Equidad, la Diversidad y la Inclusión de la Sociedad Internacional de Planetarios. Wow. Y pues ya el nombramiento oficial y formal ya me lo dieron la semana pasada, ya se publicó en la página, ya mandé mi proyecto, ya se publicó, ya está todo ahí. Entonces, pues bueno. ¿En qué estaba teniendo inequidad los planetarios? Es una gran pregunta. Fíjense, justamente es una sociedad científica prácticamente, ¿no? Entonces, la inequidad estaba hacia dos lados, porque la inequidad no es nada más que, por ejemplo, yo sea muy inequitativa, que yo sea inequitativa de aquí para afuera y en mi casa sí soy inequitativa. Lo que normalmente es como somos en un lado, somos en todos lados, pero no lo vemos, porque además estamos inmersos en una sociedad que no nos ha educado para ver esas diferencias, esos distingos que hacemos pues así como natural, porque así lo aprendimos, no nadie nos enseñó a hacerlo distinto. Entonces, quienes nos hemos colocado estas gafas violetas durante muchos años, pasamos de ver la inequidad de género y empezamos a ver también otras inequidades, la de las razas, la política, la económica, incluso la religiosa, por supuesto la cultural. Entonces empezamos a ver cómo se hacen todos estos distingos, que de alguna manera tenemos siempre grupos privilegiados y grupos oprimidos, ¿no? Entonces eso yo lo pude ver gracias a estas lentes violetas que me dio el estudio del género, que ahora veo mucho más allá de hombres y mujeres, ¿no? De todas estas, pero lo que veo, y además con la conciencia además de que lo que veo es muy poco, de que es mucho más lo que no logro ver. Ya te das cuenta, por ver tantito ya te das cuenta todo lo que no eres. Ya, más bien ya asumo que no sé muchísimo, ¿no? Cuando alguien dice, no, claro, yo no soy machista, ¿no? Claro que yo lo entiendo súper bien, dice, esta persona no entendió nada. Estudiando un poco uno sabe que no sabe nada. En ese punto. Esa es la conclusión que yo. Así es. Entonces, bueno, la inequidad aquí, como, pues por ejemplo, en la última reunión que fue en Toulouse el año pasado, pues los oradores principales fueron hombres, ¿no? O sea, todos los oradores principales, los conferencistas principales, las asociaciones de planetarios en el mundo están representadas por hombres, básicamente. Entonces, ¿por qué? Porque su formación pues, son ingenieros prácticamente, o sea, son áreas en las que los hombres tienen cierta prevalencia y además eran exclusivos en algún momento y tuvieron más acceso también a escuelas y entonces hay más, porque también hay más, no solo es que solo sean hombres y que hay igual hombres y mujeres, hay más hombres en el medio, ¿no? Claro, sí. Porque en otros filtros, como tú dices, ya tuvieron menos oportunidad las mujeres para llegar aquí. Y ahora de los que llegaron mucho más ellos por muchas inequidades atrasadas, pues aparte dentro de aquí, las que llegamos a llegar, también tenemos inequidad. Así es. Y esa inequidad no nada más se refleja en el seno de la organización, cosas que además fueron señaladas de repente para elegir la sede para la siguiente reunión. Querían proponer, por ejemplo, en Rusia y pues hubo quienes dijeron no porque ahí son discriminadas las personas de la diversidad sexual, entonces no, pero los rusos decían ¿por qué nos discrimina? Entonces ya no queremos. Entonces se hizo como todo este debate y dijeron no tenemos un cuerpo ni un organismo que pueda dialogar, que pueda poner reglas, que cache estas papas calientes. Entonces dijeron urge por eso, ¿no? Y entonces pasó algo muy bonito porque una mesa de honor y justicia que le va a poner a todo parámetros para equilibrar y medir precisamente las inequidades en todos sentidos, porque empezaste hablando de hombres y mujeres y terminaste hablando de incluso ese país no, porque no es equitativo. Porque discrimina, ¿no? Porque es discriminativo y fue muy interesante porque empezamos, yo dije muy bien, me encanta esto de ver cómo está la IPS al interior y vamos a trabajar. Pero entonces cuando se hizo toda esta convocatoria llegaron estos 26 y tú ¿con qué trabajas? No, pues yo trabajo con hacer programas aptos para personas con discapacidades. ¿No? Y yo trabajo con hacer cosas que sean incluyentes de manera para la gente que tiene menos recursos. Entonces dije yo, claro, es que yo estoy viendo hacia el interior de la organización, pero hay todo un trabajo que hacer hacia nuestro público, ¿no? Entonces es una cosa que para mí ha sido todo un descubrimiento, ¿no? Porque pues yo estaba muy centrada en vamos a lograr que la IPS sea lo más equitativa, lo más correcta, ¿no? Y hay otros... Para que la estrella ilumine tiene que quemarse desde adentro. Entonces tenían que empezar desde adentro, pero te diste cuenta de que pueden iluminar mucho precisamente hacia afuera. Pues me lo mostraron mis compañeros, porque yo la verdad, y compañeras, porque yo no iba con esa intención propiamente, se me abrió todo un universo. ¿Ves qué importante es ir y meterse y participar? Porque entonces le vienen a uno ideas que no tenía idea que iba a tener, pero el hecho de tener la iniciativa de ir hace que uno se ilumine. Ir a la escuela hace que uno aprenda. Claro. Si no vas a la escuela no aprendes.
Claro. Oye, y repíteme por favor, es que creo que es muy importante. Este grupo de trabajo por la equidad, la diversidad y la inclusión. ¿Quién lo fomentó? El presidente saliente y el presidente entrante. De todos los planetarios de la Sociedad Internacional de Planetarios. Internacional, o sea, y él con sede en Estados Unidos. O sea, esta persona que te invitó es el director del planetario Adler de Nueva York. Del Adler de Chicago, perdón. Pobrecito. No más. Oye, felicidades por ti y por nosotros. No. Y además, esa derrama nos va a caer a nosotros. No, además déjame decirte que, bueno, aquí tratando de involucrar un poco con toda esta pues difusión que le queremos dar al planetario y esta oportunidad que tenemos los cancunenses de disfrutarlo y en otros municipios de nuestro estado. Bueno, pues Carla nos va a estar, la comprometí, déjame decirles, para que nos colabore. Pobre de mí. Más trabajo. No, pero es que nos vengas a platicar todas las actividades que están haciendo. O sea, es bien interesante y muy importante que le hagamos y que invitemos a nuestra sociedad a que participe en este planetario. Yo creo que es algo que no podemos desaprovechar, de verdad. Lo tenemos, no es gratis, pero la verdad es gratis. Pues sí, es gratis para nada más contribuyente, porque pues entre todos tenemos que pagar la luz, entre todos tenemos que pagar que esté limpio y los baños. Es gratis. Es la contribución que todos los que participamos vamos a dar precisamente para poder enriquecernos, porque realmente nos vamos a enriquecer. Y bueno, y la invitación que te está haciendo Normita, el trabajo ya lo estás haciendo, es nada más para poder difundirlo y que le llegue más gente. Ya tenemos ahora la luz, ahora hay que ver que le llegue a las personas. Y yo creo que eso, hablando otra vez a uno de nuestros temas recurrentes, que es la inseguridad en programas de este tipo, bueno, pues echarle un poquito al antídoto, no solo señalar lo que está pasando, sino cómo puede ser para que sea diferente en nuestra sociedad, bueno, a través de este tipo de actividades. Definitivamente, invitarlos incluso a tienen ahí también el observatorio, que me encantó, que hacen periódicamente, también las escuelas se invitan a ustedes, pero yo creo que vale la pena, de verdad, algo que no se puede desaprovechar que tenemos aquí en Cancún, en el centro de la ciudad. Y bueno, pues ahora sí que compromiso, Carla, para que nos estés informando de las actividades y todas las cosas innovadoras que tienen ahí. Por supuesto que para nosotros es fascinante compartirla con nuestro auditorio. Seguro que sí, pues pronto tenemos, no sé si es este sábado o el que viene, es el próximo sábado me parece, tenemos un concierto bajo las estrellas. Es un concierto en el domo de proyección, que es algo totalmente diferente, no solo por el espectáculo de que va a estar esta violinista rusa. Los boletos se pueden comprar. Ya están en preventa en 250 allá pesos. En el planetario. 200 en el planetario. Va a estar increíble, es un espectáculo único en la ciudad. Y esta chica toca maravilloso y va con una pianista también increíble. Y mientras está uno escuchando este concierto de música clásica, que además toca, que nos dio una muestra el día que hicimos la rueda de prensa, y les juro que qué bueno que estaba apagada la luz porque se me salieron las lágrimas. Y eso que fue en mi auditorio, en el auditorio del planetario, no fue en el domo de proyección. Se los juro que le dije, qué bueno que paraste, querida, porque yo estaba con las lágrimas aquí de estar escuchando ese violín en el planetario. Bueno, ahora escucharlo allí, bajo las estrellas, no sé qué va a hacer, pero por favor, ese es un evento, pero por supuesto las proyecciones, tenemos observaciones astronómicas con un telescopio que se mueren nomás de verlo, ¿no? Vayan a ver lo que hay en Cancún para todos ustedes, para todos y todas. La entrada durante la mañana para ir a observar el sol a través de nuestro telescopio cuesta 15 pesos, o sea, no es nada oneroso, pues, ¿no? Las observaciones nocturnas un poquito más, pero vayan, pues, está ahí el planetario para todos y todas los cancunenses. Cuando vengan sus visitas de algún lugar, llévenlos al planetario, siéntanse orgullosos, de verdad, a la gente le gusta mucho este espacio. Pues ahí tiene usted. No hay pretexto para la empezamos a ver y dije, no, mejor que no venga y que nadie sepa, porque si no se va a llenar. Pero no hay que ser egoístas, que todo el mundo sepa. Y total, si van muchos, pues ya tendremos otro planetario en Cancún. Así es. Carla, te agradezco que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Carlita, mucho gusto. Feliz día del amor y la amistad. Así es, a todo nuestro auditorio. Pásenlo usted muy bien y ya sabe, no hay pretexto para no ir al planetario Cayoco. Sí, un tema fascinante. Gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Pásenlo muy bien, que tenga un excelente día. Qué padre, Carlita. Listo.
Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.